Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Un espacio para emprendedoras, emprendedores, lideresas, líderes, directivas y directivos. Y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que hablamos con personas como tú y como yo. Personas que un buen día decidieron ser los gerentes de sus vidas. Todos ellos tienen algo en común, se han caído muchas veces y se han levantado siempre, con el objetivo de alcanzar sus sueños y dedicarse a aquello que les apasiona. Si ese también es tu caso, quédate, porque cada semana te traigo una conversación en la que escucharás historias de personas que tienen éxito y también tips y recomendaciones para que vivas una vida más plena y feliz. Este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es/premium. En sermijefe.es/premium te regalo las 52 primeras páginas de mi libro Tú eres el gerente de tu vida, para que gestiones mejor tus emociones, encuentres el equilibrio en tu vida y siempre tengas tu motivación a tope. En mi comunidad premium vas a tener acceso a mi grupo privado de Facebook que se llama, atención, Conviértete en el gerente de tu vida. Ahí te brindo cada semana sesiones de coaching grupal. Cada semana un vídeo de desarrollo personal de 25 minutos exclusivo para ti. Formaciones online. Y todo esto, ¿dónde? Desde tu móvil, celular, laptop o PC. Quiero llegar a muchísimas personas en todo el mundo. Quiero que tú puedas acceder a todos esos contenidos de valor que yo he preparado durante muchos años con todo el cariño para ti, para que puedas alcanzar tus objetivos y puedas convertirte en el gerente de tu vida. Bien, antes de comenzar este nuevo episodio de nuestro podcast, Tú eres el gerente de tu vida. Y digo nuestro porque sin ti, que nos escuchas, esto no sería posible. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan en más de 40 países. México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Bolivia. Y así podemos continuar hasta más de 40 países. Muchísimas gracias a todos, queridos escuchantes. Muchas gracias por suscribiros. Cada semana vais a tener un aviso en vuestro correo electrónico que va a decir que ya hay un nuevo episodio del podcast Tú eres el gerente de tu vida. Y os digo que ya lo tengo todo muy bien cerrado y cada martes y jueves, repito, cada martes y jueves tienes en tu correo electrónico y con un aviso que te va a llegar directamente a tu correo un nuevo episodio del podcast Tú eres el gerente de tu vida. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Si tenéis alguna sugerencia, si tenéis algún tema del que queréis que hablemos, estoy abierto a que me escribáis al correo electrónico sugerencias, acabado en s, @sermijefe.es. Sugerencias, acabado en s, @sermijefe.es. Y nada, comenzamos un nuevo episodio. Adelante. Antes de comenzar este episodio, quiero proponerte 3 regalos. Los 2 primeros regalos van a ser 2 ejemplares de mi libro, Tú eres el gerente de tu vida, firmados por mí y dedicados. Y además, quiero regalar también una sesión de coaching de 1 hora para una persona. Bien, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Muy fácil, simplemente tienes que escribir un correo electrónico a sugerencias@sermijefe.es, sugerencias, acabado en s, @sermijefe.es. Necesito un requisito. El requisito es el siguiente. En el asunto me tienes que poner concurso. Piensa que yo recibo muchos correos, entonces en el asunto me tienes que poner concurso. Y el segundo requisito puede ser una sugerencia, puede ser un comentario sobre el podcast, puede ser incluso una crítica. Y a partir de ahí, las 3 primeras personas que me escriban, yo te envío un ejemplar de mi libro firmado por mí, estés donde estés. O sea, si estás en Argentina, yo te lo envío a Argentina. Si estás en Perú, te lo envío a Perú. Si estás en Chile, te lo envío a Chile. Donde tú quieras, ¿de acuerdo? Y aparte, la tercera persona que me escriba va a tener una sesión de coaching gratuita a través de Skype o Zoom o cualquier otro medio virtual a través del cual podamos hacer la sesión, ¿de acuerdo? Así que nada más. Oye, sé que estás deseando escuchar este episodio. Ahora mismo ya te dejo con él y simplemente para recordarte que, ya sabes, escríbeme a sugerencias @sermijefe.es y ahí tras regalos
regalo que están esperando. Así que venga, adelante. Bueno, pues comenzamos nuevamente un episodio de nuestro podcast Tú eres el gerente de tu vida, y hoy tengo el placer de compartir este episodio con dos personas a las cuales conocí hace algunos años, y la verdad que por aquellas casualidades del destino, cuando uno acaba, pues bueno, estás en Facebook, estás en LinkedIn y empiezas a ir de un lugar a otro, una página por aquí, por allí, y de buenas a primeras te das cuenta de que, oye, son personas con las que tú has pasado algún momento de tu vida o incluso has compartido con ellos alguna formación. Y es el caso que nos ocupa hoy. Nos vamos muy cerquita de donde yo me encuentro, de Sevilla, y concretamente pues también vamos a Sevilla. Así que nada, le voy a dar un afectuoso saludo y os presento ya sin más dilación a Daniel y a Miguel Ángel, que son los propietarios y los responsables de Coaching Pop. Hoy vamos a hablar de formación y de Coaching Pop. Hola, buenas tardes, Daniel, Miguel Ángel, ¿cómo estáis? Buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, David? Fenomenal. Para que las voces se conozcan, vamos a ver, el último que acabo de hablar es Miguel Ángel, ¿verdad? Correcto. Y yo soy Daniel. Esa voz es la de Daniel. Perfecto. Bueno, pues queridos oyentes, os tenéis que quedar hoy, vais a tener que hacer un ejercicio de concentración, porque vais a tener que estar atentos a tres voces, ¿de acuerdo? Así que lo habitual es que yo haga entrevistas a una única persona, pero bueno, como vosotros, por lo que yo he podido investigar, pues tenéis un recorrido y unas vidas pues bastante paralelas, ¿no? Y desde muy jóvenes, además, ¿eh? Porque... Muy jovencitos, empezamos muy jovencitos, sí. Hace muchísimos años que nos conocemos y que se cruzaron nuestros caminos, incluso sin nosotros saberlo. Eso fue bueno, porque ya teníamos una conexión antes de conocernos. Sí. Y es que el hecho fue de que, bueno, en este caso Miguel Ángel, desde muy chiquitito, pues tenía la inquietud de comunicar, ¿no? Esto ya él, si quiere, lo comentará, pero le encantaba comunicar, sobre todo cosas relacionadas con el tema del manga, del cómic japonés y del anime japonés, ¿vale? Sí. De dibujitos, bueno, como Dragon Ball o Heidi o Mazinger Z, ¿no? Que mucha gente lo conocerá, sobre todo de nuestra generación, ¿no? Sí. Y él publicó, pues, una revista dedicada, pues, a eso, sobre todo a Dragon Ball y a series de animación, ¿no? Pues resulta que esa revista, antes de conocerlo yo a él personalmente, me hice con una. No, la fotocopié. La fotocopié. Sí. Pero ¿cómo es eso, hombre? Pero bueno, fíjate que el destino ya nos había unido desde antes. Es curioso, es curioso. Qué fuerte. El caso es que realmente, bueno, eso fue la primera conexión que tuvimos. Y ahí estaba la inquietud de querer comunicar algo, aunque todavía quizás no sabíamos exactamente qué, ¿no? Sí. Oye, porque qué curioso, investigando un poquito vuestros perfiles, si hablo un poquito de Daniel, lo voy a hacer por orden alfabético, ¿vale? Venga, perfecto. Bueno, hoy tenemos el placer de tener en nuestro podcast, Tú eres el gerente de tu vida, a Daniel Piñero y a Miguel Ángel Díaz. Ellos son los responsables de la Escuela Motivacional Coaching Pop. Y antes de hablar de Coaching Pop, me gustaría pues hablar un poquito de vuestra trayectoria, ¿no? Entonces, si hablamos de Daniel Piñero, fijaos lo que dice, mi pasión desde pequeñito ha sido el dibujo. Siempre que encontraba un lápiz y tenía una hoja de papel cerca, la llenaba de dibujitos de lo más pintorescos. Buscaba transmitir a través de estos mis pensamientos y emociones. Sí. Es cierto, ¿no? Es tal cual. Daniel, así, tal ¿es cual. así, no, Daniel? Sí, completamente. Y es por lo que te comentaba antes. Yo también tenía esa pasión por esos dibujitos que me llamaban tanto la atención, que me transmitían algo más allá de la historia, ¿no? Era algo personal, era algo que tenía que ver conmigo, ¿no? De alguna forma yo eso lo quería plasmar. Y entonces, ¿cuál fue la forma? Porque yo era un niño tremendamente tímido, ¿no? Mi forma de expresión para con los demás era a través de ese dibujo, ¿no? Era una forma de comunicarme indirectamente con los demás, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el comienzo realmente de la base de lo que estoy haciendo ahora, sin yo saberlo, ¿no? En aquella época. Qué bueno. Y luego Miguel Ángel Díaz nos dice Miguel Ángel, desde pequeño siempre tuve claro lo que me motiva, transmitir que todo es posible y facilitar al individuo que se redescubra. Y fijaos, escuchad esto, queridos oyentes, escuchadlo. A los 12 años emprendí mi primer proyecto profesional, Manga Line, que es la revista de lo que nos hablaba Daniel y la que nos habla también Miguel Ángel. Una revista especializada en cómics manga que 5 años más tarde derivó en una librería especializada bajo el mismo nombre. Miguel Ángel, 12 años.
Pues sí, 12 añitos. A los 12 años comenzaste a aprender. Pues sí, totalmente. Y básicamente fue pues un poco parecido a lo que dice Daniel. Sí. Yo también tenía una infancia y una preadolescencia bastante introvertida. Ambos hemos sufrido el bullying. Hemos tenido además depresiones y unos estados, digamos, anímicos bastante decaídos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues veíamos en ese tipo, digamos, de historia, pues un universo y un mundo de posibilidades, en este caso, de cada uno crear su propia realidad, ¿no? Y aunque parezca mentira, yo recuerdo perfectamente cuando decidí hacer esa revista. Para mí era el contacto con el mundo, porque realmente yo en esa época no tenía amigos. Recuerdo que era la Expo 92 de aquí de Sevilla. Sí, Yo sí. iba con mis padres, pero yo no tenía realmente amigos con los que salía, ¿no? Y encima, en aquella época, ser aficionado a este tipo de ocio era ser raro, ¿no? Entonces, bueno, pues no conocía a nadie tampoco que le gustara. Y recuerdo que sí, que me puse a escribir, a escribir sobre todo lo que para mí me hacían sentir ese tipo de historias, ¿no? Sí, Y la sí. verdad es que, bueno, fue todo un descubrimiento porque esa revista que hice con una máquina de escribir, porque no tenía medios, realmente lo hice con una máquina de escribir antigua que tenía y después fotocopiando, recortando imágenes, pegándolas y haciendo una maquetación totalmente manual, ¿no? Y al final, pues mira, esa publicación se acabó distribuyendo a nivel nacional y con el dinero que fui ahorrando durante esos años pude abrir la primera librería unos añitos más tarde. Y luego tienes ahí cerca una persona que fotocopia esa revista, ¿no? Él fotocopió la revista que ya era de calidad de Sí, imprenta. sí, sí, sí. Exactamente. Tú Sí. imagínate la cara que se quedó. Tenía pocos medios y era la forma. Mis amigos recuerdo que sí, oye, mira lo que ha salido hace poco, pues déjamela. Y allí que fui yo a fotocopiarle y años más tarde, ya cuando abrió la librería, fue Sí, la casualidad de, ostras, fíjate el Claro. vínculo que teníamos. Además, los oyentes tienen que entender que en aquella época es que sí. Internet prácticamente no existía. Mm. O sea, realmente había muy pocas personas que tuvieran Internet y había muy poca información sobre estos temas, sobre los ocios, ¿no? Entonces, ese tipo Sí. de publicaciones, pues, la forma de Mm. viralizarla era fotocopiándolas, las Mm. cosas como Claro. son. Sí, sí, no, totalmente. Oye, qué Mm. curioso, y se me ocurre ahora mismo que hay muchos padres que nos están escuchando y precisamente Ujú. habéis nombrado pues bueno, habéis dicho una palabra que hoy en día está muy, muy en boga y muy de actualidad, que es el bullying. Y Ujú. oye, qué interesante el hecho de que, y os agradezco de verdad vuestra generosidad a la hora de transmitir vuestras experiencias, ¿no? Y compartir lo que os pasaba por vuestra mente y en vuestra vida cuando erais pequeños, cuando erais chicos. Y claro, Ujú. qué maravilla, o sea que a través de las imágenes vosotros conseguís comunicaros el hecho de que Ujú. no teníais amigos en aquel entonces. O sea, podemos Ujú. hablar un perfil de un niño introvertido, ¿verdad? Que no se comunica Ujú. con el resto de personas. Seguramente alguno de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, y ya pueda ser en México, en Venezuela, en Perú, en Estados Unidos, que es donde suelo tener más oyentes fundamentalmente, también en Colombia, en Argentina. Posiblemente tú que nos estás escuchando ahora mismo, querido oyente, querida oyente, tienes un hijo que tiene esa misma circunstancia y seguramente estás preocupada, estás preocupado porque no se relaciona, porque no se comunica. ¿Qué le diríais vosotros, Miguel Ángel y Daniel? ¿Qué le recomendaríais a ese padre o a esa madre? Mm. Pues sobre todo, yo puedo hablarte de mi experiencia y bueno, cuando ya voy creciendo me voy dando cuenta de que, en primer lugar, para tú no transmitirle una inseguridad a una persona, sobre todo lo fundamental es que seas tú mismo y que no le transmitas ese miedo, Ujú. ¿vale? De que sobre todo procures sentir, o sea, transmitir tu propia seguridad a ese niño. Lógicamente tienes que que plasmarle ciertos valores, cierta educación, pero sobre todo lo que tienes que ser es tú mismo en ese sentido. Y sobre todo después, bueno, lógicamente no tratar de no ponerle barreras a la hora de que ese niño experimente, porque muchas veces la sobreprotección puede ser el mayor daño que le puedes hacer a un niño, ¿no? Y en mi caso, sobre todo fue esa barrera y esa protección que yo creía que necesitaba, ¿no? Y que mis padres de alguna forma me inculcaron a mí, ¿no? Con esto no quiero decir, lógicamente, que fuesen mis padres los culpables de mi situación, en absoluto, en Claro. absoluto. Pero sí es verdad que, que una sobreprotección sobre un niño al final lo que hace es que el niño piense que no se puede valer por sí mismo, ¿no? Entonces hay que dejar que el niño experimente y se caiga también por sí mismo, a veces aunque pueda sonar duro, ¿no? Digamos que
éramos el dardo de otros niños precisamente por nuestra inseguridad, ¿no? Que ya teníamos. Entonces, en el momento que, aunque pueda parecer un poco raro lo que voy a decir, pero precisamente la protección o la importancia que se le daba a los episodios que pudiera tener era lo que me llevaba a ser cada vez más incapaz a la hora de ser responsable y defenderme, entre comillas, de ese tipo de acciones, ¿no? En el momento que mis padres, yo recuerdo que empezaron a dejar de darle la importancia, sobre todo también quizás por la época, ¿no? Hace ya unos años no es lo mismo que ahora es como que está más a la orden del día, ¿no? En el momento que mis padres empezaron a, de algún modo, darle una relatividad, o sea, no darle la importancia de que era algo realmente grave, y yo darme cuenta de que por mí mismo podía ser responsable de mis propios actos, empecé a reaccionar ante esa situación, ¿no? Y la realidad es que yo lo que le diría a esos padres que estén escuchando es que permitan que sus hijos vivan esa experiencia. Y sé que es duro lo que estoy diciendo, pero la realidad es que cuando su hijo se dé cuenta de que su vida es única de él y que es él el que tiene que empoderarse y ser responsable de su vida sin escudarse en la familia o en los amigos, su hijo será una persona responsable y empoderada en sí mismo. En el momento que los padres, alarmados por este problema, intenten arroparle en exceso, el niño va a ser cada vez una persona más dependiente de la protección y una persona más insegura y sobre todo se va a esconder mucho más al mundo, ¿no? Yo recuerdo que precisamente lo que estamos hablando, pasé de ser una persona súper introvertida a gestionar una librería y años más tarde una editorial. Y además era una persona totalmente activa. Yo en mi colegio empecé a organizar actividades. O sea, el niño al cual hacían bullying y no hablaba, de repente empezó a organizar actividades. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que había un mundo que yo podía crear y que ese mundo de experiencias en las cuales vivíamos en el patio del colegio era solamente una mini realidad que yo mismo de algún modo estaba potenciando a la hora de quedarme simplemente pues a expensa de lo que los demás quisieran, ¿no? Cuando estáis diciendo lo que estáis diciendo, me viene a la mente la palabra recursos, que hay una definición de recursos que me gusta mucho, que es un recurso es una ayuda para una carencia. Es una definición que se me quedó hipergrabada hace muchos años. Recurso igual a una ayuda para una carencia, ¿no? Todos los seres humanos tenemos carencias realmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación en la que pues tenemos dificultades, esos recursos que empiezan a aflorar en nosotros son nuestros propios instrumentos que vamos aprendiendo en el camino. Y cuando decíais lo que estabais comentando hace un momento, el ejemplo podría ser que unos padres que están muy sobreprotegiendo a unos hijos, es como si el hijo está en un momento en un precipicio sobre el cual tiene que saltar sí o sí, y si los padres son los que están en ese camino, los padres se dedican a poner al final del precipicio colchones para que no se hagan daño, para que esté todo protegido, y sin embargo la otra vertiente, que es dejarlos que encuentren su camino, que se tropiecen, es ponerles detrás de sus espaldas ¿cómo se llama cuando uno salta? Cuando uno salta de un helicóptero, por ejemplo. Un paracaídas, esa es la palabra. Claro, hay que dejarlos saltar con un paracaídas, ¿verdad? Sí, sí, de algún modo, además, el menosprecio, como estás diciendo, que al final ese recurso tapa el menosprecio, al fin y al cabo lo que está buscando ese menosprecio es reconocimiento, ¿no? Porque la persona que se siente menospreciada puede entender que la atención que le brindan las personas a las que quiere está supeditada a sufrir en la vida. Y puede parecer brusco, pero muchas personas creen que su recurso para tener el amor de su familia y la protección de su familia es ser personas sufridas y que sufren en su día a día. Por lo tanto, bueno, lo importante, como tú dices, es que la persona experimente y salte indistintamente de lo que al final descubra, pero es que eso es aprendizaje. Esto es como el niño que le dices que no meta los dedos en el enchufe. Hasta que el niño no experimente realmente lo que es, va a seguir sintiéndose tentado de meter los dedos en el enchufe. Y que el problema es que cuanto más dices eso está prohibido, en vez de explicarle qué es lo que ocurre con eso, sino simplemente nos limitamos a prohibir muchas veces. Eso lo que hace es que simplemente tengas un interés por saber, ¿no? Que suena raro, ¿no? Pero es así, ¿no? Es como que, ¿qué ocurrirá con eso? No es como el botón rojo, ¿no? Que me está diciendo, púlsalo, por favor, ¿no? Claro. Tienes que explicar las cosas. Muchas veces nos limitamos a poner normas sin explicar por qué estoy poniendo esas normas, ¿no? Y el niño no entiende el mundo de las normas. Claro. Tiene que explicarse en su lenguaje. Claro, porque a veces estamos en cierto modo influidos es una forma de comunicación un tanto coercitiva,
de ordenar, de decir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y claro, a veces eso, todos los que somos padres, a veces eso ya en cierto modo lo traemos un poquito de fábrica. Y a veces tenemos que tomar conciencia de que nuestra manera de comentar o explicar las cosas se puede hacer de otra manera diferente, ¿no? Y quizás más adaptado al pequeño. Y también para nosotros mismos como adultos supone un aprendizaje, ¿no? El hecho de cuestionarnos todas las cosas que a veces casi decimos sin pensar, porque muchas de estas cosas yo creo que las decimos sin pensar, ¿verdad? Claro, totalmente. Además, es que al final la mejor educación es la que enseñas al niño a ser responsable de su propia vida. No el que le está guiando y marcando las directrices de qué vida tiene que vivir, ¿no? Claro. Por lo tanto, es un gran aprendizaje para los padres el hecho de permitir la libertad que su hijo sea el que experimente su propia vida, con sus aciertos y con sus errores, evidentemente. Claro. Digamos que tenemos una inercia ya cogida también por lo que hemos experimentado y por la creencia que se nos ha inculcado también desde pequeñitos. Entonces, muchas veces tenemos que parar esa inercia y darnos cuenta del punto en el que nos encontramos para ser conscientes de todos los automatismos que hemos ido cogiendo, para ir rompiendo con ellos y de esa forma ser un poquito más libres cada día, ¿no? Y ahí los niños van a ser, pues, nuestros maestros. Como decía Oscar Wilde, el joven todo lo sabe. Claro. Pues sí, porque la mayor sabiduría es la que está en la ignorancia. La ignorancia de no tener unas normas ni unas creencias que al final es la censura del día de hoy. Lo políticamente correcto es la censura del mundo actual. Si no eres políticamente correcto, eres una persona censurable. Y eso es una coacción en toda regla. Es una prohibición en toda regla que se inculca desde pequeños, ¿no? En la mente. Oye, ¿qué pasaría si en alguna universidad hubiese y no tiene por qué ser universidad, sino en cualquier otra entidad en la que se imparta formación? ¿Qué ocurriría si hubiera una asignatura que se llamara desaprendizaje o desaprender? Pues mira, quizá ocurriría lo que nos ocurrió hace pues unos 7 años en una universidad de aquí de Sevilla, pues que la mayoría del profesorado no quería que se siguiera impartiendo, porque de algún modo no se quiere que la persona despierte su entusiasmo y su verdadero interés en cuanto a descubrir sus cualidades, ¿no? Sino se quiere que siga las directrices. Nosotros, por ejemplo, hemos estado muchísimos años en el sector editorial trabajando sobre todo con Japón, y nosotros no sabemos inglés, ni mucho menos japonés, ¿no? Sin embargo, te inculcan que si no tienes esa base en los estudios ya no puedes hacer nada. Eso es una creencia limitante. Cuidado, no estoy diciendo que no venga bien tener conocimientos de idioma. Digo que puedes, por encima de ese conocimiento, puedes hacer mucho más de lo que a priori crees, ¿no? Y realmente, aunque suene triste, pues nos pasó eso, ¿no? Que estábamos dando varios talleres para que la persona desaprendiera muchas de las cosas que tenían. Fue revolucionario porque habían como 80 personas que finalmente se extendió como casi 3 horas más porque esos jóvenes tenían mucha inquietud después del taller de contar y de tener un feedback por nuestra parte sobre su situación. Y la verdad es que fue muy bueno, pero alarmó al profesorado y en este caso se acotó la posibilidad de que siguiéramos con ese tipo de clases alternativas. Entonces, bueno, también nos vale de reflexión. Realmente, eso es lo que te decía antes de lo políticamente correcto. No es correcto decir que puedes hacer lo que realmente te propongas a pesar de que la carrera que acabas de terminar no sea realmente la que te lleva a ese camino. Oye, qué curioso, esto no está planificado. Yo no he leído en ningún lugar que vosotros habéis impartido talleres alternativos para desaprender. Realmente no, porque no tenemos todo. Ni vosotros no tenemos todo puesto en la página, ¿no? Es cierto. Pero que es curioso, ¿no? Como quizá el camino y la conversación nos ha llevado a ese punto, ¿no? Pues sí, además es muy curioso el destino, ¿no? Porque de algún modo nosotros siempre decimos que lo que hacemos es más un decrecimiento personal, más que un crecimiento personal. Porque es desaprender, ¿no? Esas creencias para encontrarte con tu espontaneidad que la tenemos ahí muy oculta, ¿no? Bueno, pues nada, queridos oyentes que nos escucháis en este podcast, bienvenidos a este episodio en el que nuestro objetivo fundamental es desaprender, ¿verdad? Completamente. Totalmente. Y olvídense todos, por supuesto, de desarrollarse personalmente. Hoy nuestro objetivo es de crecer, ¿verdad?
Totalmente, de crecer al Completamente. 100%. Vaciar el vaso, eso es lo que tenemos, lo que Sí. toca quizás ahora. Bueno, un poco alineado con lo que estábamos hablando, David, la verdad es Sí, que estuvimos dando clases en la universidad, en una universidad específica de aquí de Sevilla, sí. y también por otro lado también en institutos, ¿no? Para Mm, clases sobre todo de apoyo a adolescentes conflictivos, ¿no? Ah, Y pasó exactamente lo mismo. Pasó que al final, pues, los orientadores de determinados centros mm, no querían, y va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero en este caso no querían que los niños despertaran inquietudes por mm, desarrollarse, ¿no? En su llámale talento, o como tú quieras llamarle, don, etcétera. Pero la anda. realidad es que sí, que también pasó lo mismo. Decidieron quitar ese tipo mm, de clases de apoyo porque eh, directamente, nos lo dijeron tal cual, le dábamos demasiado trabajo. mm. Oye, menos mal que vuestra época no coincidió con la Inquisición. Es verdad, ya estaríamos quemados, ¿eh? Podríais estar quemados en la Totalmente. hoguera. Vaya. Madre de mi vida, oye. Bueno, Quizás está relacionado con todo lo que estábamos diciendo. O sea, no se sí, trata de generalizar tanto como de darnos cuenta de que esas personas que de alguna forma nos censuraron en ese momento están quizás en el punto de que han seguido precisamente la inercia que decíamos, el sistema claro, de creencias que creía que tenían que hacer, ¿no? Entonces, en el momento que tú le planteas eso, es como, entonces mi vida, ¿qué ocurre? Que no ha servido para nada. Y no Claro, es eso, ¿no? Lógicamente, pero claro claro, que sí, todo es una experiencia y todo es aprendizaje. Pero claro, la persona tiene que estar predispuesta claro. a abrirse, ¿no? Lógicamente, ¿no? Es como los profesionales. En aquella época, pues quizás tuvimos, entre comillas, la mala suerte de que, pues a lo mejor los orientadores o el profesorado no estaban sí. realmente motivados con su trabajo. Entonces, bueno, entendiendo esa postura, es lógico. No querían Mm, tener que desempeñar trabajo extra, ¿no? mm, Mirado de esa postura, aunque suene muy egoísta, ¿no? Pero Claro. bueno, también hay que tener empatía con los demás y entender en cada punto. A día de hoy es cierto que, aunque solo estemos hablando de hace 7 años, las cosas van cambiando bastante. mm, A nuestros Muchísimo. cursos y demás vienen muchísimos profesores y psicólogos y no tiene nada que ver el hecho digamos, los que conocimos con los que poco a poco te das cuenta que van poco a poco ocupando esos lugares, ¿no? Es Sí, como que sí, es está verdad. habiendo, ¿no?, una nueva vertiente y realmente cada vez hay más personas que realmente están desempeñando una profesión que les motiva, les entusiasma y que más allá del sueldo que tengan cada mes también está el interés, pues, por sus alumnos o por sus Sí, pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Yo que también he estado durante todos estos años muy abierto al mundo de la formación. Coincido con lo que comentáis porque es verdad que en ocasiones, cuando he sido alumno de cursos de PNL, de coaching, Ujú, he coincidido en esos máster o en esos practitioners en PNL, precisamente con profesores de instituto, los ujú, cuales, en cierto modo, esa formación que estaban emprendiendo era una formación complementaria a su práctica ujú, habitual y, en cierto modo, es para enriquecer sus propias clases y para conseguir tener muchas más ujú, herramientas a la hora de su día a día, ¿no? ujú. Había algo que tenía en mente y se me está yendo un poquito el santo al cielo, pero os quería, no sé si el santo al cielo también en Latinoamérica se dice igual, no lo sé, pero ya sé lo que os quería comentar. Desde el punto de vista de aquellos profesores, yo creo que sucedían dos cosas. Una era posiblemente la pérdida de control de la situación Ujú, y dos, el miedo, mm. ¿verdad? El miedo a Sí. empezar a tener que tratar situaciones que precisamente se escapan de tu zona conocida o de tu zona de control. ¿Podía ujú. pasar eso? ¿Pensáis que eso era lo que ocurría? Sí, 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 totalmente. Sí, de hecho, hablamos con algunas de esas personas, tanto orientadores como profesores después, y básicamente es el resumen de lo que les dijimos, ¿no? Ujú, Estaban sintiéndose, pues, invadidos en su terreno por nuestra claro, parte, ¿no? Cuando para nada era la intención. Y evidentemente, en uno de los casos nos llegaron a decir que, pues, que es cierto, que no sabía cómo gestionar ese tipo de situación, porque están acostumbrados a seguir, pues, unas pautas muy concretas, ¿no? Pero claro, no ese tipo de pautas donde a lo mejor el niño o el adolescente o el joven empieza a tener una serie de inquietudes que no saben por dónde encauzar, ¿sabes? Entonces, totalmente es la pérdida de control de la situación y, por otro lado, el miedo a los desconocidos, a incluso si van a ser capaces de gestionar y de orientar a esa persona. claro. Porque, al fin y al cabo, somos todos personas y cualquier miedo oculto que cada uno tengamos, pues al final nos afecta a la hora de orientar a otra persona que tenga una situación similar, ¿no?
Y muchas veces la persona dice, uy, a ver si yo le voy a decir algo que lo va a llevar a un camino incorrecto, ¿no? Sí. Y como siempre decimos, al final, oye, tú simplemente le vas a orientar, pero la decisión la va a tomar la persona, ¿no? Oye, yo me estoy acordando de hace algunos años impartiendo unas formaciones. Recuerdo que hablando con el líder, con el líder de aquel equipo, yo le planteaba una formación en la que, bueno, pues trabajábamos en las personas y demás. Y entonces hubo un momento que aquel líder, me acuerdo que me comentó, no voy a decir quién, me decía, oye, escúchame una cosa, a ver si me lo vas a motivar demasiado y van a querer dejar este trabajo y se van a querer ir. Vas a sembrar en ellos semillas semillas de emprendimiento, de empoderamiento, y van a querer abandonar el trabajo. ¿Y qué hacemos, no? Eso, además nos ocurrió algo muy parecido en el programa donde tú estuviste. En el Juice, ¿no? Sí. De alguna forma. De él quería hablar ahora. Sí, cuenta. Pues lo dejamos para luego. Sí. No, sigue, adelante, claro. Sí. No, pues lo que nos ocurrió es que, bueno, ahí ya realmente nosotros empezamos a plantar nuestra semilla de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Del crecimiento personal, del coaching, ¿no? Sí. Y en ese programa, pues, aparte de la orientación profesional, sí que teníamos sesiones privadas con los chicos para descubrir su motivación. ¿Qué ocurrió? Que prácticamente todos al final se daban cuenta de que no estaban alineados con lo que estaban queriendo conseguir. Claro. Y al final, claro, todos acabaron transformando su propio proyecto. Era un concurso, básicamente, ¿no? Sí. De 9 meses, donde era una incubadora de proyectos. Y claro, cada uno tenía un proyecto asociado en suscripción, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que cuando llegó la decisión final, pues de los 30 emprendedores, creo recordar que eran, o 20 y tantos, casi todos, creo que solo eran 3 los que no habían modificado su proyecto, lo habían modificado, lo habían transformado. Y al final hubo un conflicto ahí con la parte organizadora, ¿no? De, oye, ¿qué habéis hecho? Que vuestra función era solamente coordinar y al final, pues, habíamos dado una orientación más allá de lo que ya nos pedían. Y bueno, fue curioso, ¿no? Fue curioso el cómo al final, un poco lo que dices, ¿no? Hay que tener cuidado porque es cierto que ese programa, pues, en teoría no les interesaba que se les escapara un poco las directrices. Pero fue muy bonito porque es verdad que te dabas cuenta de que es que no tiene sentido emprender algo profesional porque te han dicho que eso que tienes que hacer algo concreto para llevarte al éxito. Pero si después consigues ese éxito y estás amargado con lo que estás haciendo, se te va a esfumar enseguida. Lo profesional siempre tiene que estar alineado con lo personal. Si no, se te va a caer la motivación a la primera de cambio, al primer obstáculo. Aún así lo encajaron muy bien, vamos, que tampoco hubo más allá un problema. No, que va. Solo que bueno, fue un poco peculiar. Claro, qué curioso. Bueno, decir a nuestros oyentes que estamos hablando de la fundación del proyecto, se llamaba Youth, pertenece a la fundación Banesto, que es una entidad bancaria que, bueno, en aquel entonces pues existía en España. Y bueno, y aquellas formaciones y aquella incubadora estaba alojada en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial, que es una de las más prestigiosas que existen en España. Oye, ¿veis que ya tengo el chip para hablar para todo el mundo, para toda Latinoamérica? Perfecto. Te vamos a copiar. Es que es un ejercicio de empatía que ya tengo. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que cuando uno se pone a hacer las mediciones de qué personas escuchan, de qué países son los que escuchan el podcast, y uno dice, bueno, me van a escuchar en España. ¿En España? País número 1, por número de escuchas y descargas, México. 2, claro. Colombia. 3, Argentina. 4, Estados Unidos y 5, España. O sea que nadie es profeta en su tierra, como yo suelo decir. Totalmente. Oye, pues qué interesante, desde tan jóvenes, pero claro, vosotros sois 2 emprendedores precoces. O sea, desde muy niños habéis estado emprendiendo, por tanto, me parece que en ese papel que vosotros habéis jugado en aquella incubadora, siendo vosotros ya protagonistas de vuestros propios emprendimientos y apoyando a otros emprendedores, me viene a la mente un ejemplo parecido desde el punto de vista de los que tenemos proyectos en la red y de los que queremos, bueno, pues tenemos una estrategia de marketing online
y tenemos nuestros proyectos. Y es lo siguiente, ¿no? Hablando de cómo cambiaba el proyecto inicial de cada uno de esos participantes y al final se convertía en otra cosa, ¿no? Me venía a la mente el ejemplo de que muchas veces cuando tú te diriges, tú tienes tu idea de lo que tú quieres comunicar, transmitir, de a qué te quieres dedicar, pero luego te topas con el mercado y con todas aquellas personas que se interesan por lo que tú haces y a lo mejor el grado de interés va dirigido hacia un aspecto concreto. Por ejemplo, yo digo liderazgo, motivación, comunicación y a lo mejor alguien dice, no, pero es que a nosotros lo que nos interesa de lo que tú haces son las ventas. Y en cierto modo estamos hablando de saber escuchar. ¿Vosotros pensáis que saber escuchar es importante a la hora de emprender? Hablo desde el punto de vista del emprendedor que se deja apoyar o asesorar. Sí. Hombre, escuchar es fundamental, pero ¿sabes dónde tiene que empezar esa escucha, David? Sobre todo tiene que pensar en nosotros mismos. Es decir, no estamos acostumbrados a dialogar correctamente con nosotros mismos y a escuchar lo que nuestro interior está diciendo. De tal forma de que comenzamos el inicio, las bases de lo que estás haciendo, es lo que te decía antes, no está alineada con lo que realmente tú quieres transmitir. Y entonces al final todo se va diluyendo. Por supuesto que la escucha siempre tiene que ser uno de los pilares fundamentales, tanto externamente como internamente, pero antes de comenzar la externa, tienes que comenzar la interna. Claro, un poco alineado con lo que estábamos contando. En nuestra experiencia, si hubiésemos escuchado, yo por lo menos si hubiese escuchado lo que en aquel momento me asesoraban, yo no habría hecho nada. Yo recuerdo que antes de iniciar, o sea, yo estaba iniciando el bachillerato y yo ya tenía la empresa montada de la editorial. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso es que todo el mundo a mi alrededor lo que me recomendaba es que lo dejara, que eso iba a ser un fracaso, que no iba a llegar a nada. Pero la realidad es que fue algo maravilloso, ¿no? Y unos años muy buenos donde realmente aprendí muchísimo de la vida. Claro, ¿qué ocurre? Estamos acostumbrados a escuchar qué es lo que creemos que queremos conseguir para ser felices, sin darnos cuenta de que en verdad tenemos que escucharnos de qué es lo que realmente quiero proyectar y transmitir al mundo. Si lo miro desde esa percepción y perspectiva, al final voy a irradiar y voy a estar al 100% con mi entusiasmo, con mi motivación, con mis ganas en lo que haga. Pero si lo hago a la inversa, a la tercera que tenga un fallo, un problema, un error, me voy a desmotivar y voy a cambiar de proyecto. Por eso, hoy en día se habla muchísimo del emprendedor, pero muchas veces detrás del emprendedor también se esconde el eterno adolescente que no quiere ser responsable de su vida. Por lo tanto, a todos los que nos estén escuchando, antes de nada, que se escuchen a ellos mismos y que tengan confianza en ellos y en lo que realmente quieren transmitir y no se atreven. Nosotros, fíjate, David, que aunque estábamos tan jóvenes y hiciéramos ese proyecto de tanta envergadura, al final, cuando ya llevamos, yo por mi parte, casi 25 años, ¿no? Y Daniel conmigo en la editorial, casi 11, decidimos cerrarlo todo y dejarlo, porque nos dábamos cuenta de que sí, había muchísimos éxitos, teníamos 2 millones de facturación al año, pero no teníamos lo esencial y lo que inicialmente cada uno quería, uno con el dibujo y otro con la escritura, que era transmitir lo que llevábamos dentro. Por lo tanto, la editorial se transformó simplemente en una mercadería de, como yo digo, de frutas, ¿no? Frutas que se leen, ¿no? Y al final decidimos parar porque no era realmente nuestro proyecto de vida, no era lo que estaba alineado con lo que queríamos, ¿no? Oye, qué curioso, y esto pasa muchas veces, o sea, podemos decir que vuestro proyecto, vuestro negocio, os devoró. Sí. Totalmente, pero fíjate que a la misma vez que nos devoró, fue lo que nos impulsó. Claro. Porque nosotros fue un éxito muy grande, ¿no? Es decir, empezamos y te hablo concretamente de la editorial, ¿no? Una vez que ya empezamos los dos el camino de la editorial, al tercer mes se agotó la primera tirada de los títulos que sacamos a la venta, que además eran 10.000 ejemplares, no eran poco. Y fue un poco un boom, ¿no? Sí. Pero claro, ¿qué pasó? Que conectamos con un público que en aquel momento pues no había visto antes un precedente. ¿En qué sentido? En que éramos dos jóvenes nosotros, dos emprendedores muy jóvenes, que habían llegado a materializar ese sueño de crear una editorial de cómic japonés. Claro, eso fue nuestra mejor comunicación, nuestro mejor plan de comunicación. Era nuestro marketing. Nosotros no vendíamos las obras por la obra, sino por las personas que se identificaban como nosotros y querían apoyarnos.
yo recuerdo que íbamos a eventos y venían personas, nos regalaban, joder, hasta dulces, ¿no? Incluso personas que nos querían dar dinero para invertir en el negocio. O sea, era algo surrealista. Pero la realidad es que habíamos llegado a esas personas no por la imagen que dábamos, sino por lo que éramos, ¿no? Y eso lo fuimos perdiendo por el camino. Porque en el momento que empezamos a facturar 1 millón de euros al año, ya ahí se nos subió la cabeza y dijimos, vale, tenemos que ir a más, tenemos que conseguir más. Y transformamos, digamos, nuestra expresión, nuestra proyección en lo que creíamos que debíamos proyectar, ¿no? Para seguir manteniendo un éxito o incluso multiplicarlo, ¿no? Y ahí se nos escapó. Ahí se nos escapó y todo se transformó en fallos, en problemas, en impagos. De repente las distribuidoras ya querían absorber nuestra empresa. Ten en cuenta que éramos una de las pocas editoriales independientes, ¿no? Y tuvimos pues varias multinacionales o empresas poderosas, por así decirlo, que querían comprar nuestras acciones y en el momento que nosotros decíamos que no, pues el mercado se nos cerró. Claro, en cierto modo, claro, totalmente, ¿no? Se dijeron, no queréis no permitís que os compremos, pues os vamos a hacer la vida imposible, ¿no? Ahí está, totalmente. Entonces, claro, fue un problema que no podía gestionar de un modo ni otro. Aún así, nosotros éramos tan cabezotas que seguimos hasta tal punto que nos endeudamos en exceso y todo lo que era un éxito y una abundancia se transformó en un endeudamiento muy grande. Oye, qué curioso, muchas veces la vida de los emprendedores está repleta de éxitos y a veces también de fracasos, de reinvenciones. ¿En qué momento, cuál fue el punto, podemos decir, el punto clave en el que vosotros entendéis que tenéis que reinventaros? Y sobre pues precisamente, sí. Sí, no, me refiero al momento en el que decís, cámara, acción. Pues precisamente fue en el momento más bajo. Fue cuando descubrimos que venir a la oficina a trabajar se había convertido en una pesadilla. Era una rutina constante y no le encontrábamos el sentido. Ahí decidimos ya cerrarlo todo y emprender un camino nuevo que no sabíamos a dónde nos iba a llevar, porque nosotros teníamos que pagar muchas cosas todos los meses, ¿no? Pues la letra del banco, muchísimas cosas, ¿no? Pero ya no tenía sentido para nosotros y sabíamos de buena tinta que si seguíamos, eso iba a acabar con nosotros de alguna forma, ¿no? Claro, la deuda iba más, sí, ¿verdad? Claro. Entonces decidimos parar y ahí empezamos a indagar y a descubrir realmente dónde nos habíamos perdido y por qué comenzamos todo este camino, ¿no? Y la verdad es que en ese camino de indagación donde seguíamos viniendo los dos como si fuéramos a trabajar, pero en este caso estábamos trabajando en nosotros mismos. Lo que hacíamos era dialogar entre los dos e intentar ver entre ambos en cada situación, en cada experiencia, poniendo el foco en nosotros y no en los demás, porque eso es muy sencillo, entonces, ¿no? Son los malos los culpables y punto, ¿no? Claro. Poniendo el foco en nosotros y íbamos descubriendo realmente dónde nos habíamos perdido, como ha dicho Dani. Y en ese punto nos dimos cuenta de que el mayor éxito de nuestra vida era el haber vivido el éxito y el fracaso en conjunto. Claro. Eso es lo que nos dio el éxito verdadero en nosotros, ¿no? Y fue lo que al final transformamos en lo que a día de hoy hacemos, ¿no? Absolutamente toda la metodología que estamos impartiendo la creamos en esos años de indagación, en donde estábamos, digamos, sin pensar en que nunca íbamos a dedicarnos a eso, estábamos trabajando en nosotros, en ver dónde nos habíamos perdido para poder volver a reencontrarnos. Claro. Y fíjate, David, que teníamos una editorial, la tuvimos durante muchísimos años. Yo quería dibujar y que una editorial me lo publicase. Y Miguel Ángel quería escribir y comunicar a través de la escritura y de otras expresiones. Durante todo el tiempo que tuvimos la editorial, ni yo dibujé ni él escribió. Simplemente licenciamos obras externas y ni se nos pasó por la cabeza poder hacerlo. Claro. Fíjate cómo estábamos obcecados con el concepto de éxito que se supone que teníamos que tener. Ahora, cuando hemos reemprendido el camino a partir de la transmisión interna de lo que queremos ser simplemente, el dejar simplemente que salga lo que tenemos dentro. Sí. Ahora, cuando no tenemos una editorial, hemos conseguido plasmar todo eso. Yo he vuelto a dibujar de alguna forma, pero ya tampoco tengo la inquietud de tener que dibujar. O sea, ya es simplemente el hecho de expresar, ¿no? El dibujo era la excusa que yo tenía cuando era tímido, ¿no? Y Miguel Ángel lo mismo. También ha escrito, pero tiene otras formas de comunicarse. Entonces hemos vuelto de nuevo a las raíces. Claro.
Hemos vuelto a dibujar, a escribir y un poco a hacer de todo, ¿no? Oye, qué historia más bonita es volver a conectar con vuestra esencia. Volver a conectar con vuestra esencia es emprender un camino con el cual pues iniciáis un proceso de descubrimiento, construís unas naves, os embarcáis con esas naves y al final hay un momento en el que el mar empieza a estar pues muy difícil, muy complicado, con muchas tormentas. Regresáis a vuestro punto de origen y decidís quemar vuestro barco, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque nos dimos cuenta de algún modo que no éramos el barco, que éramos el mar. Entonces, como éramos el mar, teníamos que aceptar lo que el mar, digamos, estuviera en cada momento expresándose, ¿no? Y en este caso nos llevó a eso, ¿no? Oye, hay una cosa que vosotros me tenéis que explicar, por favor. Entonces nace, a través de esta reinvención de la que estamos hablando ahora mismo, Coaching Pop, autoconocimiento a través de dinámicas creativas del arte pop. Sí. Por favor, explicadme esto. ¿Qué significa? Pues es básicamente lo que te estábamos diciendo. Es volver a los orígenes, es expresar todo lo que tenemos dentro a través de todo eso que nos entusiasmaba desde pequeñitos. Diferentes formas de expresión. O sea, nuestras dinámicas, la forma de tú dialogar contigo mismo es a través de unas dinámicas que están basadas en todas esas formas de expresión que decíamos antes. Pues el manga, el anime, los dibujitos animados con los que nos hemos criado, ¿no? Sí. Toda la esencia que esa forma de entretenimiento te expresaba, de alguna forma la hemos reinventado para que la persona pueda conocerse. Digamos que lo que antes era la herramienta que estábamos creando nosotros mismos para reencontrarnos, es lo que ahora ponemos a disposición de todo el mundo para que se reencuentren con ellos mismos. Claro. Y básicamente es eso. Hemos creado unas dinámicas que la verdad es que no sé ni cómo las hemos creado, si te digo la verdad muchas veces, que es básicamente para que la persona comprenda su parte inconsciente y pueda comprender sus creencias limitantes, ¿no? Oye, qué bueno, qué interesante. Seguro que algunos de nuestros oyentes o escuchantes ahora mismo están diciendo, bueno, ¿y dónde, cómo, de qué manera, no? Porque claro, yo aquí os voy a deslizar, oyentes, pues hay dos tangibles, de todo lo intangible que en cierto modo estamos hablando ahora, hay dos tangibles, uno se llama Comprende tus miedos y el otro se llama Equilibra tu autoestima, que son dos libros, ¿verdad? Sí. Sí, contadme por favor, ahí precisamente estáis desplegando todo lo que estamos comentando ahora, ¿verdad? Claro, realmente esos libros es ¿cómo te diría? Todo ese conocimiento que teníamos interiormente lo hemos transformado en una metodología propia. De momento llevamos plasmado en 8 libros, no solo esos 2 que tú has visto, sino que tenemos otros 6 más. En total son 9, ¿no? Sí. Madre mía. Y sí, digamos que es una metodología muy concreta que realmente no es una teoría. A nosotros nos gusta decir que no es una teoría, sino que es una experiencia de vida. Claro. Y no solo eso, sino que no es algo que te tengas que creer a letra muerta, sino que lo vas a experimentar desde tu propia experiencia. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que no nos tienes que creer. Tienes que visualizar tu propia vida y comprenderla. Por lo tanto, lo que nosotros decimos al final es lo de menos. Se trata de que la persona por sí misma consiga la herramienta para poder empoderarse, ¿no? Y esos libros de algún modo están escritos desde la perspectiva de que la persona descubra sus propios autoengaños y además con las dinámicas lo vea de lleno, ¿no? Digamos que están plasmados de una forma y creados para que la persona lo vea de un modo muy pragmático, muy psicológico, nada excesivamente abstracto, porque la mente tiene que ver la verificación de las cosas para creerlo, ¿no? Y hasta que no lo crea, no lo va a soltar y no lo va a dejar de creer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, que básicamente nosotros decimos que son como manuales que en el fondo a lo que te llevan es a dejar de tener un manual. a dedicarte a experimentar y a dedicarnos a vivir, nada más y nada menos, ¿no? Ahí está, claro. A atreverte a vivir siendo tú, claro. No sé quién era el autor, no sé si era María Alonso Puig, que tenía un libro que se llamaba, sí, creo que sí, es María Alonso Puig. Vivir es un asunto urgente, ¿verdad? Completamente. Muchas veces lo olvidamos, más a menudo de lo que muchas veces estamos dispuestos a reconocer, ¿eh? Sí. Y la verdad es que muchas de las
personas que vienen a nuestros talleres, a nuestros cursos, el principal miedo es el hecho de tener que responsabilizarse de su vida. Vivimos en una sociedad donde tenemos tanto miedo a experimentar la vida por nosotros mismos que nos metemos sin ser conscientes completamente en una cárcel que tiene realmente la puerta abierta, pero que no nos damos cuenta. Y precisamente el éxito o sea, las ganas de llegar a lo urgente o de atender a lo urgente, las prisas que tenemos, ¿no? De creer que todo es a veces una urgencia, nos lleva a perdernos y a no ver lo que realmente es importante y vital en nuestra vida, ¿no? Digamos que muchas veces atendemos con urgencia muchas cosas que realmente ni son vitales ni son realmente importantes para nosotros mismos en nuestra vida. Y ahí es donde nos perdemos. Sí, totalmente. Yo muchas veces en mi trabajo habitual, como, bueno, no sé si recordáis, ¿no? De cuando compartí con vosotros aquella formación en el año 2013. Yo trabajo en una gran empresa, en una multinacional española, y hay veces que cuando estoy ahí, en momentos en los que hay urgencias, que yo siempre digo que las urgencias suelen ser casi siempre emocionales, ¿no? Entonces, claro, hay urgencias, la gente a veces se pone nerviosa, el estrés por aquí, por allá, y yo hay veces que digo, y además lo digo con mucho cariño y utilizando el nombre de la persona, y digo, oye, tal, ¿tú te das cuenta de que aquí no estamos haciendo una operación a corazón abierto? Totalmente. Y yo recuerdo que en alguna ocasión la persona a la que se lo he dicho ha esbozado una sonrisa y luego después me ha dicho, pues David, tienes razón, es verdad. Y Claro. no digo restarle importancia a las cosas que evidentemente las tienen, ¿no? Pero hay veces que nos tenemos que dar cuenta oye, saber analizar las cosas desde una perspectiva, ¿no? Y conseguir salirnos de nosotros mismos un poco y analizar las cosas desde fuera, ¿no? Oye, Claro. qué interesante todo lo que estáis contando, de verdad. Lo estoy pasando genial con vosotros. Y nosotros, contigo. sí. Por cierto, una pregunta, ¿sigues usando sombreros? yo sigo utilizando... No te vemos. No sé de qué me habláis. Seguro. Sí, sigo usando los sombreros siempre. Incluso en alguna ocasión algún amigo me ha propuesto que le presente un libro y he ido a la presentación del libro con los sombreros. El año pasado se me casó un amigo y me dijo, oye David, mira, queremos que seas el oficiante. Bueno, imaginaos que yo estaba en un bar y de buenas a primeras llegan dos amigos míos, una pareja, y me dice mi amigo Ana y mi amiga Ana y mi amigo Sergio me dicen, mira, oye, queremos que tú seas el oficiante de nuestra boda. Y yo os garantizo que en aquel momento estuve tentado de presentarme también. A la hora de oficiar aquella boda estuve tentado de presentarme con los sombreros. Lo que pasa que digo, bueno, me contuve, porque digo, oye, es que esto es algo que va a ser para toda la vida. Pues precisamente le habrías dejado huella. Claro. Bueno, al final acabé cantándoles que, bueno, ya sabéis que vosotros... Vale. Acabé cantándoles una canción de Pablo Alborán y bueno, y la verdad que al final pues sí que les puse esa... Pues sí sigo utilizando los sombreros, porque para mí los sombreros son una para mí es una forma de comunicación muy visual y que me permite o sea, utilizar dos canales de comunicación. Por una parte, el canal de comunicación oral o verbal y por otro lado el canal visual, que además como los seres humanos somos muy visuales, pues yo siempre... Al principio, ¿verdad? Que cuando aparece un señor con sombrero, decidme vosotros, ¿qué pensáis cuando veis a un formador que aparece en un aula con 6 sombreros de colores? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis en salir corriendo? ¿Pero pensáis en salir corriendo? A día de hoy nos seguimos acordando muchísimo de esa sesión, es así. Falta totalmente. Para nosotros, David, es el de los sombreros. Es verdad. Mirad, yo gestiono call center de atención al cliente. Y aquí hay uno en Sevilla en el que me dicen, hay un apodo con el cual me conocen y bueno, me llaman, me dicen el señor de los sombreros. En vez del señor de los anillos, el señor de los sombreros. Bueno, hombre, queda mejor que el apodo de nosotros, ¿no? Que somos los frikis. Pero oye, me parece genial, claro que sí. A mí me parece, el de los sombreros me parece genial. A nosotros nos encanta.
No, y yo me lo paso genial siempre y lo sigo utilizando mucho, incluso en algún episodio del podcast que he hecho alguna entrevista, si se ha dado la oportunidad, le he dicho al entrevistado, mira, oye, en este momento estoy con un sombrero, con un sombrero en la mano de color blanco y con otro de color rojo. Y a partir de ahí ya he dejado volar mi imaginación, ¿no? A la hora de contar lo que tengo que contar. Y sí, sigo. La verdad es que, oye, lo pasé en aquella formación con vosotros genial, porque además, para poner en contexto a nuestros oyentes, o sea, fijaos que vosotros vais a impartir una formación a gente muy joven, todos emprendedores. Yo recuerdo que había un chaval que me llamó mucho la atención, que no recuerdo si tenía 14 o 15 años y que ya tenía una empresa también. Sí. Y yo me acuerdo, vamos, ahora mismo recuerdo dónde se sentaba perfectamente. O sea, me acuerdo que yo impartía la formación, si yo estoy de pie, él se sentaba justamente al final a la izquierda. Y me acuerdo que era moreno, iba con una mochila negra. Oye, qué curioso. Aquella formación me lo pasé genial con vosotros. Me acuerdo que acabamos bailando, ¿verdad? Sí. Y cantando. Y cantando, ¿cierto? Cantando. Sí, muy bien. No, lo pasamos genial. Yo te digo, fue algo que siempre te acuerdas a pesar de los años. Y cuando hemos vuelto a conectar, nos acordábamos perfectamente de ti, vamos, sabíamos de sobras, ¿no? ¿Quién eras? ¿no? Muchas gracias. Ha sido bonito. Es un halago. Para mí, lo que estáis diciendo es un halago tremendo. Y os comparto una cosa. En el libro que he escrito, que se llama Tú eres el gerente de tu vida, precisamente en la contraportada digo algo que os cito textualmente. El mayor halago que me hacen en todos estos años mis alumnos es que tras impartir un curso de ventas, de comunicación o liderazgo personal o cualquier otra temática, siempre me ha pasado lo mismo. Cuando yo me los encuentro en la calle o cerca del trabajo, que es donde, pues claro, ellos trabajan en la misma empresa que yo, y entonces me los encuentro y me dicen años después, oye, David, qué guay estuvo aquel curso de motivación que nos diste. Y claro, yo me ponía a pensar y yo decía, yo me ponía el sombrero blanco seguro y decía, pero si yo le impartí un curso de comunicación, ¿cómo que un curso de motivación? Oye, ¿os ha pasado eso que vosotros que os dedicáis a muchos temas diversos, os ha pasado que transcurrido el tiempo algún alumno os cambie el título del curso y os diga, oye, que aquel curso de motivación que nos disteis, ¿eso os suele ocurrir? Fíjate que nos ocurre más, ¿cómo te diría? Más que con algo específico, con una percepción más general, ¿no? De la vida de ellos. Sí que nos ocurre que a lo mejor una persona que viene a priori, pues para un programa más enfocado en el empoderamiento y en la gestión de la abundancia en su vida, pues acaba trabajando en sus miedos, ¿no? Y al final, pues sí que es verdad que te dicen, uy, qué bien, trabajé mis miedos con el programa que me diste, y cuando en verdad lo que han trabajado en teoría es la gestión del dinero y de la abundancia en su vida. Eso sí nos ha pasado, pero bueno, no nos suena raro porque como realmente todo está conectado, ¿no? En la forma en la que lo damos, pues bueno, no nos suena raro, la verdad. Pero sí, claro que pasa. Porque al fin y al cabo, nunca sabes en qué es lo que realmente la persona va a hacer mella y lo que realmente va a tener un clic en su vida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros simplemente somos personas que estamos ahí, igual que tú, ¿no? Somos personas que estamos ahí, que pasamos, digamos, por delante en un momento puntual de la vida de alguien y que, oye, lo que decimos le llegará en lo que le tenga que llegar en ese momento. Claro. Digamos que una sola frase puede ser percibida de 4, de 5, de 1.000.000 de formas diferentes y cada uno lo interpretará según lo que en ese momento tenga que captar. Claro. ¿No? Y eso escapa completamente de nuestro control y tiene que escapar, porque es que eso no está, digamos, en ti, es que parte del punto de vista de la persona, ¿no? Y cada persona es un mundo y está en un momento concreto y es realmente muy bonito, ¿no? Todo lo que puede salir completamente inesperado, ¿no? Completamente espontáneo, ¿no? Ahora también te tenemos que decir, David, que también es muy común, porque nuestros cursos y nosotros somos bastante directos, pues también es común que esté la parte contraria. También es verdad que hay muchas personas que a veces, digamos que nuestros cursos y programas son para personas que realmente tengan la predisposición real de indagar en ellos y de ser sinceros y humildes con ellos mismos, ¿no? Si no, esa persona no va a pasar de la segunda sesión directamente, o de la primera media hora. Entonces, bueno, también nos pasa mucho eso, ¿no? El hecho de que a lo mejor haya personas que, oye, en un momento determinado, pues digan, oye, hasta aquí, ¿no? Nosotros hemos tenido intentos de agresiones, son por lo menos 3 o 4 las que nos han ocurrido en estos años. ¿Cómo? Casi todas por el mismo problema.
por problemas de aceptación en la orientación sexual. Sí. Y fíjate que ocurre sin que nosotros nunca, absolutamente nunca, le digamos a la persona lo que le ocurre. Nosotros siempre jugamos con la pregunta y con las dinámicas para que sea la propia persona la que se dé cuenta de lo que le ocurre, ¿no? Pero claro, en ese momento, pues a veces hay personas que exteriorizan sus emociones de forma diversa, ¿no? Y eso hay que aceptarlo, ¿no? Porque forma parte también de las emociones de la persona y de su proceso. Sí, digamos que nuestras sesiones están muy enfocadas pues, al tema del miedo y de emociones pues muy descompensadas en momentos determinados. Entonces es normal que haya veces que personas que realmente pues no es su momento. Pero también nos ha ocurrido de sesiones o cursos que hemos dado de que en un momento determinado se le ha quedado ciertas cosas a la persona y otras es como que le han pasado completamente por alto. Pero al cabo de los años, de repente nos los encontramos y nos dicen, oye, ahora comprendo aquello que me estabas diciendo. Sí. Y es muy bonito, es muy bonito. Eso es muy bonito. Sí, eso nos ha pasado mucho. Estaba pensando lo que estáis diciendo. Claro, cuando uno tiene miedo, tiene dos posibilidades. O bien huir o agredir. En ese momento sí, bueno, o agredir, bueno, también se puede evitar, ¿no? O obviar, ¿no? Oye, sí, pero también se puede simplemente reconocer, o sea, que muchas veces cuando simplemente lo reconoces y te rindes ante el miedo, te vuelves completamente libre, porque ya no te sometes. El problema es que pensamos que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que destruir el miedo, cuando realmente lo que tenemos es que ver qué es lo que hay detrás simplemente. Y es mucho menos terrorífico de lo que la gente piensa. Claro. Más que nada porque es un ente que lo hemos creado nosotros mismos. El miedo como tal no existe. No tiene nombre, no tiene apellidos, no tiene sexo, no tiene voz propia. Es lo que nosotros mismos hemos creado desde nuestra experiencia distorsionada de vida, ¿no? Claro. Entonces el poder del miedo en nuestra vida se lo estamos dando y se lo estamos alimentando nosotros mismos al creer que ese ente existe. Nosotros hemos tenido muchos casos, David, de, como te decía antes, aparte de que vengan psicólogos y demás, de personas diagnosticadas con depresión crónica. Y esas personas, a día de hoy, muchísimos casos te puedo decir, no tienen ningún tratamiento porque no tenían ninguna depresión crónica. Cuidado, que con esto no estoy diciendo que el diagnóstico esté mal. Lo que quiero decir es que para nosotros, por lo menos en nuestra opinión, la depresión es algo que no existe como tal. Es la mente la que te lo crea. Y la parte del psicoanálisis hay que entender que no se puede regir por unos baremos estandarizados para todo el mundo por igual. Hay personas que su miedo lo exteriorizan siendo los divertidos del grupo. Claro. Y son personas aterradas en su vida. Y hay otras personas que lo disimulan con el orgullo y otras que lo disimulan directamente con la ansiedad, ¿no? Es decir, que cada persona tiene su forma de expresar sus estados emocionales, ¿no? Claro. Y no podemos regir, digamos, a todos por igual, ¿no? Lo que sí, a nosotros nos encanta decir que el miedo es como un pollito de cuerda. De esos chiquititos, no sé si tú te acordarás, los pollitos de cuerda. Le das cuerda y saltan. Sí. Y van saltando. Y van saltando. De hecho, uno de nuestros miedos, o sea, de nuestros libros que se llaman Comprende tus miedos, en la portada es un pollito de cuerda. Porque decimos que el miedo es como un pollito de cuerda. Cuanto más importancia le des a las cosas asociadas a ese miedo, más cuerda le estás dando. ¿Y qué ocurre? Que el sufrimiento son los saltitos. Sufro, no quiero sufrir y quiero que deje de saltar. Pero es que yo no me estoy dando cuenta de que soy yo el que está alimentando, el que le está dando esa cuerda al pollito, al miedo. Claro, lo que estoy planteando es una manera de ir al origen del problema o de lo que causa, en definitiva, la situación que la persona vive. Y luego la palabra mayúscula que aquí tenemos que insertar es aceptación, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Aceptación y además con todas sus fases, porque claro, es una palabra mágica, pero también hay que entender que las palabras son solo palabras, ¿no? Y que para cada persona significará una cosa. Totalmente. Al final, la verdadera aceptación es la que, como antes decíamos, suelta y nada tiene que terminar aceptando, ¿no? La persona que cree que la aceptación parte por acatar algo o por, digamos, aguantar algo, al final, evidentemente, ahí no hay una aceptación, hay una resignación, que es diferente, ¿no? Y la aceptación hacia uno mismo tiene que partir por la permisión del soltar tu propia espontaneidad. Y aquí es importante matizar que no es lo mismo espontáneo que impulsivo. Claro, la impulsividad siempre está regida desde la comparativa, desde lo que creo que necesito o creo que tiene que ser mi vida.
Y la aceptación no se rige por ningún tipo de baremo ni por ningún tipo de comparativa, y es una diferencia muy grande. Muchas veces pensamos que cuando estamos siendo impulsivos y diciendo todo lo que se nos pasa por Sí. la cabeza, estamos siendo auténticos y no tiene nada que ver. Lo que estoy pensando siempre se está rigiendo por algo que no me estoy dando cuenta que me está condicionando a nivel inconsciente. Entonces hay tantas capas que tenemos que antes que desvelar para saber o para que dejar que se exprese esa espontaneidad que es un recorrido, lógicamente, que tenemos que hacer, es una aventura que tenemos que recorrer en esta vida, ¿no? Hay una canción que le viene ni que pintado. ¿Recordáis la canción de Alaska? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Totalmente, totalmente. Es que es así. Y por otro lado, también hacemos muchas veces mención, en la parte contraria opuesta, de la persona que cree que se acepta y que es de un modo determinado, y nosotros decimos que es el síndrome de Belén Esteban. Lo que pasa es que muchos de los oyentes no sabrán quién es Belén Esteban, pero bueno, básicamente es la creencia de creer que tu impulsividad a veces es tu forma de ser natural, ¿no? Claro, Y tu la realidad naturalidad. son tus emociones descontroladas asociadas a esos miedos. Claro, efectivamente, al final ese ser que se comporta de una determinada manera, lo que en realidad es un ser, lo estáis definiendo perfectamente, ¿no? Un ser que tiene miedo y las conductas que asocia a ese miedo pues pueden ser muy, muy diversas. Oye, os quiero hacer una pregunta práctica, ¿os puedo? Sí, Claro. claro. Imaginad una cosa, ¿vale? Imaginad, esto es mucho imaginar, claro. Imaginad que tengo 26 años. Tengo O sea, algunos la más. mitad de lo que tienes ahora, ¿no? Bueno. Oye, creo que esta entrevista va a cambiar de rumbo. No tanto como la mitad. No, yo tengo 46. Lo aclara. Tengo A ver si es que 46. no tienes aceptada la edad. Claro que la acepto, claro que sí. Tengo 46 tacos, claro que sí, 46 tacos nada menos. Pero me quiero meter en la piel de un perfil de nuestra sociedad y que posiblemente, pues, tanto en España como en cualquier otro país de habla hispana o que comprenda el español. Tengo 26 años, 2 carreras, 3 másters. No encuentro trabajo porque me dicen que no tengo experiencia. Lo cual, claro, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vivo en casa con mis padres. Estoy desmotivado. No tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me motivo? En primer lugar, bueno, siempre partimos de la base de que cuando estoy en ese estado, cuando estoy desde el punto de vista de que ya estoy buscando la oportunidad fuera, Sí. digamos que ahí ya volvemos otra vez al concepto que estábamos diciendo antes. La responsabilidad de mi vida la estoy poniendo fuera. Estoy esperando que el mundo sea el que me brinde la oportunidad, en lugar de darme cuenta de que tengo que ser yo, como tú bien dices en tu libro, el gerente de mi vida. Yo tengo que ser el líder de mi vida. No puedo esperar sentado a que sean los demás los que me brinden la oportunidad. Yo soy la persona que tiene el poder de poder crear mi propia realidad. Por lo tanto, tengo que darme cuenta, en primer lugar, de que la percepción que estoy teniendo de la realidad ya, en primer lugar, parte de un momento que está distorsionada, ¿no? De alguna forma. Y también esa persona, lo primero, no pensar que ha perdido el tiempo o que no, en absoluto. Es conocimiento lo que tiene, perfecto. Nunca se sabe de qué le puede salir oportunidad. Pero la realidad es que esperando va a tener más de lo mismo, que es una rutina en la cual va a seguir esperando. Y que a lo mejor le toca la lotería, entre comillas, de que se pongan en contacto alguna vez y le den alguna pequeña oportunidad. Pero la pregunta sería, ¿qué oportunidad te estás dando tú en tu vida? ¿La de esperar que otros te den esa oportunidad? Aquí partes de la autoestima. La autoestima del individuo, de la persona, no está forjada en base a los títulos o a los conocimientos que tenga, sino a su propia seguridad y confianza y reconocimiento interno en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces la inseguridad se encubre detrás de eso, ¿no? Precisamente de cosas externas. Bueno, a nosotros en nuestros cursos también nos ocurre muchísimo el caso que tú estás comentando, ¿no? Pero ya desde la fase de que ha conseguido esa persona absolutamente todos los logros que quería conseguir. Te estoy diciendo una persona que tiene la carrera, pero tiene un trabajo estable, tiene una familia y tiene hijos y tiene todo lo que se supone que tenía que tener para conseguir la felicidad, para tener la felicidad. Y viene a nuestros cursos frustrados porque dice, no soy feliz, ¿qué me ocurre? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ha seguido un patrón de imitación completamente de lo que se supone que tiene que ser su felicidad, sin darse cuenta de que para cada uno de nosotros la felicidad es una cosa y que no se puede seguir por un patrón concreto. El problema es que
vamos viviendo la vida, como decíamos antes, desde un sistema de creencias de lo que se supone que tenemos que hacer, Cierto. hasta que no paramos y nos damos cuenta de que hemos estado siguiendo esa inercia, no podemos tener una nueva oportunidad de volver a reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Es lo que decíamos del ser, hacer y tener. No es lo mismo marcarse lo que tengo que tener en mi vida y hacer en consecuencia esas acciones para tener una identidad y ser lo que creo que debo ser, que el aceptar lo que soy, lo que puedo expresar y permitirlo expresarlo con el hacer, y en consecuencia tendré. Y sobre todo voy a tener algo único, porque lo que es irradiar lo que cada uno es único. Sin embargo, el aprendizaje externo hay a montones, ¿no? Claro. Digamos que, cuidado, no estoy menospreciando evidentemente a nadie, pero digamos que hay montones de personas que tienen muchos conocimientos, pues por ejemplo, de psicología o de coaching. Claro. Pero si esa persona no ha cocinado esa teoría en su propia vida, pues nosotros decimos que son como los cocineros que tienen libros de recetas que nunca han cocinado, que nunca han practicado. Sí. Digamos que el cocinero no es el que tiene mayor recetas, sino el que se ha permitido cocinar su propia receta, en este caso. Pero, ojo, que realmente a nosotros siempre nos gusta hablar de no dualidad. No dualidad, que es que realmente lo positivo y lo negativo no existe. Una persona que se da cuenta de su propia máscara, de que se da cuenta de su propia inercia, de sus propias creencias, es una persona que tiene la oportunidad de cambiarlo todo, Claro. de volver a ser el mismo. Si no te caes, muchas veces necesitas caer para volver a descubrirte a ti mismo. Por lo tanto, en el miedo siempre decimos que está la gran oportunidad de la persona de volver a reencontrarse con ella misma. Por lo tanto, tenemos que quitar todos esos conceptos negativos de fracaso y de éxito, Sí. porque realmente son conceptos desde esas creencias limitantes. Así que, oyente, si estás en el caso que decía David, en el caso de que tienes una serie de carreras terminadas, pero no encuentras ningún trabajo, vives en casa de tus padres, no tienes ningún tipo de posibilidad de independizarte, etcétera, etcétera, nuestro consejo y nuestra frase clave es: enhorabuena, estás en el momento de permitirte ser tú en tu vida. Aprovecha la oportunidad que la vida te está brindando y que te está obligando casi a que experimentes, que en este caso es que te permitas investigar y averiguar quién eres tú en tu vida. Ahí, ¿os puedo compartir una frase que tengo en mi libro? Claro que sí. Es una frase de Thomas Szasz que dice: a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas, pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Ahí está. Completamente. Y además, que uno crea y que va creando cada día. Claro. Nosotros siempre decimos que la persona que menos se identifique en un rol concreto es la persona que más está siendo ella misma. Porque si en el momento que te definas como una persona alegre, el día que no estés alegre vas a pensar que ya no eres tú. Y también la tristeza forma parte de ti, porque todas las emociones forman parte de nosotros. Digamos que cuanto menos te conceptualices, más libre eres, ¿no? Entonces, Sí. tenemos mucho, en la sociedad de hoy en día, muy inculcada la idea de que nos tenemos que definir completamente, de que tenemos que saber quiénes somos. La gran pregunta, ¿quiénes somos? Pero Sí. es que esa pregunta no se responde desde el concepto y desde una lista que define exactamente quién soy, sino del hecho de poder experimentar todos los días sin ponerme el concepto concreto de lo que soy. Sí. Y además un poco con el símil de los gorritos, cada uno ve la vida con una, vamos a poner ahora como si fueran gafas de colores, ¿no? Sí. Pues cada uno ve la vida con una gafa de un color diferente. Por lo tanto, tu propia expresión de ser, siempre va a haber alguien que le encante o que la odie. Siempre va a haber personas que te van a aceptar o personas que no. Nunca tu autoestima ni tu predisposición en la vida ni tu acción en la vida puede estar supeditada en lo externo, en lo que van a pensar de ti. Porque Claro. siempre va a haber alguien que va a verlo desde sus gafas de su propia percepción de vida. Completamente. Oye, qué delicia conversar con vosotros, de verdad. Llevamos Bueno, ya... igualmente, claro que sí. Muchas gracias. Llevamos un ratito hablando y bueno, pues si os parece, pues vamos a ir pues terminando, ¿no? Nos vamos a acercar a ese destino final de este episodio. Uh-huh. Y oye, yo digo una cosa, si algunos de nuestros oyentes os quieren ver en vivo y en directo, pues yo les recomiendo, ahora decís vosotros si recomendáis otro lugar. Bueno, lo primero, por supuesto, vuestra página web, que es coachingpop.com, ¿verdad? Eso es. Correcto. Y luego además, si vosotros ponéis en Google Coaching Pop, vais a tener acceso a unos vídeos de Mindalia Televisión, que os he visto, ¿verdad?
¿Eh? Sí, muy bien, muy bien. Os he visto ahí. Oye, felicidades, qué bien, qué bien. Gracias, gracias. Oye, no es fácil salir ahí, ¿eh? Bueno, fíjate, estuvimos grabando un montón de meses, ¿no? Son talleres que dábamos semanales y la verdad es que, bueno, nos ofrecieron la posibilidad de venir y grabarlo y fue todo vamos, para nosotros encantado. Además fue algo muy mágico el contacto con Mindalia, porque recuerdo que en aquella época cuando empezamos, nosotros estábamos buscando a alguien pues que de alguna forma, pues sí, llegara a una colaboración y que nos grabasen de alguna forma, ¿no? Y ahí apareció Mindalia, ¿no? Recuerdo que el día que contactamos con ellos, ellos contactaron con nosotros sin saber que nosotros les habíamos contactado ese mismo día. Fue súper mágico. Súper mágico. Fue increíble. O sea, le enviamos el correo y ellos nos estaban enviando un correo para venir a grabar los talleres, ¿no? Entonces fue súper mágico. Y la verdad es que sí, que fue el inicio de, digamos, empezar a grabar, ¿no? También a día de hoy, todos los vídeos de Mindalia lo podéis ver en la lista de reproducción asociada al canal de YouTube que tenemos, ¿no? Donde generamos cada semana también contenidos nuevos, ¿no? Que ahí pues simplemente entras en YouTube, pones Coaching Pop y te sale pues todo nuestro canal, ¿vale? Bueno, pues queridos amigos, si queréis experimentar talleres vivenciales, talleres, yo diría que no impartidos por dos personas apegadas a la teoría, sino que, como lo estáis escuchando desde el minuto 1 de nuestra conversación, son personas apegadas a la práctica, al ejercicio de vivir, al ejercicio de tener éxito, No, es que no me gusta decir fracasar, me gusta decir aprender, ¿no? No, es lo que hemos dicho. El éxito es la combinación del éxito y el fracaso. Y el fracaso, es verdad. Si la persona acepta el fracaso, tiene el éxito. En el momento que rechaza el fracaso, el éxito seguramente tarde o temprano se le va a tambalear. Totalmente. Pues Miguel Ángel, Daniel, Miguel Ángel, qué placer más enorme estar con vosotros este ratito, de verdad. Igualmente, David, muchísimas gracias por ofrecernos esta posibilidad, por hacernos llegar a tu público también. Y nada, un abrazo muy fuerte para todos y que aquí estamos para lo que queráis. Nos ha encantado volver a conectar contigo. Y a mí Queda vernos en persona un día. Mira, eso está hecho y además recojo, como se suele decir, el guante de lo que me habéis propuesto por Messenger y que no le vamos a decir a nuestros oyentes. Me han propuesto algo, pero no lo voy a decir. Perfecto. O sí lo decimos. Claro, como tú quieras. Yo creo que puedes decirlo, ¿no? Venga, pues no hace falta. Sorpresa. Pero bueno, oyentes, estar atentos porque vais a descubrir una faceta de David que a lo mejor normalmente pues no termina de expresar, ¿no? Ahí ya nos encargaremos nosotros de soltar, de que salga esa faceta. Perfecto. Pues nada. Muchísimas gracias, David. A vosotros. De verdad que ha sido un placer enorme estar este ratito con vosotros. Y bueno, ya hemos dicho dónde os pueden encontrar. ¿Dónde pueden comprar vuestros libros? Que eso me parece que no lo hemos dicho. En la misma página web, porque la realidad es que, bueno, acabamos ya, digamos, el sector editorial y no lo estamos distribuyendo a nivel físico en librerías. Digamos que lo que hacemos es enviar a cualquier parte del mundo a la persona que quiera solicitar el libro, ¿no? Entonces, a través de esa página web de coachingpop.com, en la sección libros, lo pueden encontrar, ¿vale? Fenomenal. Pues nada, os deseo toda la suerte del mundo, que tengáis muchos éxitos. Que tengáis mucho éxito y que también tengáis algún fracaso para volver a tener éxito nuevamente. Hombre, claro que sí. Eso continuamente. Claro que sí. Oye, y que nos encontremos muy prontito y, oye, segurísimo que nos vemos en persona muy pronto, ¿de acuerdo? Perfecto. Seguro que sí. Hecho. Oye, además he visto el marco donde lo hacéis, el marco es maravilloso, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué marco más bonito. Además, un marco natural, ¿eh? ¿Qué marco? Sí, el vídeo. Los vídeos de la experiencia. Sí, los tenemos en un parque, es muy bonito. Natural, claro. Es muy bonito. Además está aquí cerquita y muy tranquilito, o sea que te va a gustar. Pues nada, pues porque hecho. hay que crear un clima íntimo, claro. Y que pues eso está hecho. Es bonito, además, ese tipo de experiencias o de vídeos, a nosotros nunca nos gusta llevar guiones, ¿no? De hecho, bueno, no llevamos guiones ni siquiera en los talleres, ¿no? Por así decirlo. Bueno, tenemos la guía básica, ¿no? Pero lo que más nos gusta es un poco parecido a ti, me imagino, ¿no? A que vamos conversando y va saliendo. A mí me pasa igual. Hombre, siempre te haces un pequeño guión, pero realmente a mí me gusta más hablar, conversar, porque yo creo que en la medida en la que uno te ciñes a un guión, escuchas menos a la persona.
Y yo creo que... Exactamente, estás pensando qué es lo que me toca después. Claro, qué es lo siguiente. Y oye, qué es lo siguiente, no, hay que dejarse fluir. La vida tenemos que fluir. Claro. Pues Daniel, Miguel Ángel, enorme placer estar con vosotros. Yo estoy seguro que os van a salir muchas personas en todo el mundo que se van a enamorar de esta entrevista y de todo lo que nos habéis transmitido. Así que espero que me lo contéis. Me digáis, oye, nos han llamado de tal sitio, ¿de cuál sitio? Claro que sí. Y que estamos abiertos a que nos escriban también y nos digan, oye, no me ha gustado nada lo que habéis dicho. Genial, ¿eh? Bueno, pues claro, fenomenal. Todo es bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y para despedirme, quiero proponerte 3 regalos. Los 2 primeros regalos van a ser 2 ejemplares de mi libro, Tú eres el gerente de tu vida, firmados por mí y dedicados. Y además, quiero regalar también una sesión de coaching de 1 hora para una persona. Bien, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Muy fácil, simplemente tienes que escribir un correo electrónico a sugerencias@sermijefe.es, sugerencias@sermijefe.es. Necesito un requisito. El requisito es el siguiente. En el asunto me tienes que poner concurso. Piensa que yo recibo muchos correos, entonces en el asunto me tienes que poner concurso. Y el segundo requisito es que puede ser una sugerencia, puede ser un comentario sobre el podcast, puede ser incluso una crítica. Y a partir de ahí, las 3 primeras personas que me escriban, insisto, las 3 primeras personas que me escriban con estos 2 requisitos, yo te envío un ejemplar de mi libro firmado por mí. Estés donde estés. O sea, si estás en Argentina, yo te lo envío a Argentina. Si estás en Perú, te lo envío a Perú. Si estás en Chile, te lo envío a Chile. Donde tú quieras, ¿de acuerdo? Y aparte, la tercera persona que me escriba va a tener una sesión de coaching gratuita a través de Skype o Zoom o cualquier otro medio virtual a través del cual podamos hacer la sesión. ¿De acuerdo? Así que nada más. Oye, y simplemente para recordarte que, ya sabes, escríbeme a sugerencias@sermijefe.es y ahí 3 regalos que están esperando. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar y llegar hasta este punto del episodio. Así que nada, muchísimas gracias por tu fidelidad. Te pido un favor simplemente, mira, si te gusta el podcast, si te gusta este episodio, compártelo por favor en las redes sociales, compártelo por WhatsApp, compártelo donde quieras, porque yo creo que lo importante es que entre todos consigamos construir una comunidad de emprendedores los cuales nos apoyemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es necesario, nos hace falta, porque el camino del emprendedor es un camino complicado y hace falta siempre tener apoyo. Y es muy complicado hacer el camino o recorrer el camino solo. Bueno, este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es/premium. En sermijefe.es/premium yo te comparto gratuitamente las 52 primeras páginas de mi libro, Tú eres el gerente de tu vida. Y precisamente en esta comunidad premium lo que yo te quiero compartir son contenidos exclusivos para ti. Contenidos exclusivos en los que he creado un grupo de Facebook privado en el cual cada semana, por una suscripción mensual, te voy a compartir contenido de valor. Contenido, en muchos casos, de este mismo podcast que estás escuchando. Así que ya sabes, cada semana te voy a compartir contenido de valor, conferencias online, Facebook online en directo, sesiones de coaching grupal en la que vosotros pues podéis plantear vuestras dudas, preguntas, sugerencias y así entre todos vamos construyendo un camino interesante para que podáis emprender vuestros negocios con éxito y podáis crecer como seres humanos. Mi objetivo fundamental de este podcast es ayudaros a encontrar un equilibrio en vuestra vida y ayudaros a que consigáis los objetivos y las metas que os planteéis. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y como digo siempre, se despide David, feliz como una perdiz.